Muy buenas, espero que estéis bien. Hoy voy a hablar de un tema muy importante que es parte de mi investigación académica en realizar una traducción literal del Corán, que yo lo llamo la última revelación, una traducción fiel a su significado literal y no contando la influencia que vienen de las supuestas narraciones proféticas y otros comentarios que se hicieron después sobre estas narraciones. Así que fiel a su significado literal y también juntando con la información histórica que existe y también los datos que recibimos en el Antiguo Testamento, que es también la base de las creencias abrahámicas. Y el tema de hoy es precisamente, ¿fue Jesús crucificado? De esta manera también hago oficial, parte de mi investigación es un nuevo punto de vista que acabo de obtener gracias a la relectura de los versículos que hablan de la muerte de Jesús, y creo que va a realizar un impacto en el mundo islámico, porque es un tema que se difiere con el cristianismo. Por lo tanto, va a ser importante, y de esta manera lo hago oficial. Muy bien, para saber de qué vamos a hablar hoy, necesito realizar esta introducción, porque muchas personas quizás no saben la importancia que tiene este dato entre estas religiones. Como saben, entre el cristianismo y el islam básicamente existen dos creencias dogmáticas muy importantes que no les permite llevar a cabo un ecumenismo teológico, no permite que se acerquen más estas dos religiones, que son la primera la Trinidad y la otra es la crucifixión de Jesús. Como saben, la Trinidad fue declarado como oficial en el año 325 en el concilio realizado en Nicea, que está en actual Turquía. Ahí, los padres de diferentes iglesias discutieron y pusieron sus papeles sobre mesa, y el emperador Constantino decidió que iba a ser mejor para el imperio declarar como oficial el cristianismo trinitario. Por lo tanto, así se aceptó en el año 325 esta creencia como parte de una aceptación posterior, porque la palabra Trinidad no existe en los Evangelios, así que es una conclusión que se llevó a cabo posteriormente, pero hoy no voy a hablar de eso. Y la segunda creencia es la crucifixión de Jesús, que es muy importante. Como saben, que el mundo musulmán no cree que Jesús fue crucificado, pero enfrente tienen al mundo cristiano y también otros muchos datos que hablan de la crucifixión de Jesús como la causa de su muerte. Hoy vamos a ver realmente qué dicen los versos coránicos, y creo que causará esta presentación un gran impacto en el modo de ver este tema de nuevo. Eso lo sabremos al final de este video. Muy bien. Surge una pregunta, que es: ¿cómo es posible que el Corán niegue la crucifixión? ¿Cómo es posible que haya tantos documentos oficiales del Imperio Romano, historiadores más fiables que escriben sobre la crucifixión de Jesús, que esto realmente fue llevado a cabo, y esta información no exista en el Corán? ¿Cómo es posible? Es como decir, ahora una persona se va a declarar como profeta y afirma que recibe revelación de Dios,
Y una de esas revelaciones dice que la Segunda Guerra Mundial no existió nunca y que no murieron millones de personas y que no acabó en el año 1945. En estos momentos, según la información oficial que hay, que el Corán niegue la crucifixión, para el mundo académico es como que si hoy en día una persona se declarara como profeta y dijera que no existió la Segunda Guerra Mundial porque recibió revelación de Dios y Dios dice que no existe. Entonces es exactamente lo mismo con lo que pasó con la crucifixión. Entonces vamos a ver la respuesta. Muy bien. Antes de llegar a la respuesta también debo realizar esta introducción, que es también muy importante, y es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las bases de la creencia islámica? La primera base es el Corán, y la segunda base son las supuestas narraciones proféticas y los comentarios de los sabios acerca de esas narraciones y los comentarios de los comentarios. Como saben, el Corán fue revelado hace más de 1400 años y después de la muerte de Mahoma, el enviado, también su otro nombre es Ahmad, 230 años después de su muerte como primero, empiezan a recopilar sus supuestos dichos que se llaman los hadices. Entonces, hoy en día incluso muchos sabios del Islam ya rechazan absolutamente todos los comentarios y estas supuestas narraciones y los dogmas que llegan a través de estas narraciones, porque la pregunta es, ¿cómo podemos fiar de unos escritos que fueron escritos 230 años después del fallecimiento de una persona? Imagínense, no se ha escrito nunca en ningún documento, pero 230 años después de repente aparecen unos escritos y aportan mucha nueva información, una información que no existe en el Corán. Entonces, en la presentación de hoy, obviamente, no nos vamos a basar en estas supuestas narraciones, sino que solamente vamos a utilizar el Corán. Así que vamos a ver ahora la interpretación y traducción tradicional del versículo 457 que los musulmanes utilizan para llevar a cabo su creencia, para decidir que realmente Jesús no fue crucificado. Pero también es muy importante decir esto, que desgraciadamente la traducción y el entendimiento del Corán no está basado en la traducción literal, sino que en la interpretación y la influencia de estas supuestas narraciones. Por ejemplo, digamos que usted tiene dos libros en su mano, uno escrito en el año 1900 y otro en 2000. 100 años de diferencia. Entonces, en el primer libro, usted lee, por ejemplo, una frase que dice: esta pared es blanca. ¿De acuerdo? Entonces, luego lee el segundo libro en que pone una información, dice: a veces blanco, el color blanco también puede significar gris. Entonces, cuando usted vuelve a leer el primer libro donde dice esta pared es blanca, usted ya piensa que, bueno, aquí pone blanco, pero también puede significar gris, porque este segundo libro me dice que el blanco puede ser gris también, o el blanco puede ser negro en algunos casos. Pues con el Corán existe exactamente lo mismo. Todas estas supuestas narraciones comentan tanto los versículos del Corán que una persona no es capaz de leer lo que pone en el Corán, sino que su entendimiento está basado en esas supuestas narraciones. Por lo tanto, ahora voy a leer para que ustedes vean de dónde se saca esa conclusión de que Jesús no fue crucificado ni matado, incluso basado en este versículo coránico. Entonces, esta es la traducción tradicional. Y después
enseñaré una traducción literal del versículo, a ver qué dice realmente el Corán. Bien, por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Como saben que el Corán sí declara a Jesús como el Mesías con el artículo, y también acepta que es hijo de María y María virgen. Por lo tanto, seguimos, y por haber dicho, hemos matado a Mesías y Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Ahora bien, viene la parte que nos interesa. Pues no le mataron, ni le crucificaron, sino que el asunto les pareció dudoso. Ahora muchos van a decir, pues aquí está el versículo, está diciendo que no le mataron, ni le crucificaron, así que tú estás equivocado y no hace falta seguir más. Pero la realidad no es así. Enseguida lo veremos. Esta fue una primera traducción tradicional. Existen otras traducciones. Voy a leer otra traducción, solamente voy a leer la parte esta, que también habla de otra cosa, porque está influenciado por los comentarios de los comentarios, esta traducción, y existen cientos de traducciones en el mundo que traducen los versos de acuerdo a esos comentarios. Esto es uno de ellos, pero es muy extendido. Pues no le mataron ni le crucificaron, sino que el asunto les pareció dudoso porque crucificaron a otro en su lugar. Crucificaron a otro en su lugar. Esa es una creencia, gracias a esos comentarios, que supuestamente en vez de Jesús, Dios cambió el rostro a otra persona y que crucificaron a esta persona en vez de Jesús. Y las personas pensaron que quien estaba ahí era Jesús, aunque no era verdaderamente. Claro, esto es una entre paréntesis que no está en el texto, pero lo ponen así para decir que eso es lo que quiere decir el texto. Muy bien. Para entender lo que dice el verso del capítulo 4, versículo 157, primero vamos a ver el contexto y después la traducción literal de estos versos. Voy a leer rápido. El verso 153, para entender el contexto, debemos ir a unos versos antes para ver de qué se está hablando en los versos. Muy bien, 153 dice: los seguidores del libro te preguntan te demandan que desciendas un libro del cielo para ellos. Habían demandado aún cosas más grandes a Moisés. Así que dijeron, enséñanos a Dios manifiestamente. Eso es lo que dijeron a Moisés. Aquí está hablando Dios con Mahoma. Le está diciendo que le dicen a él que les enseñes un milagro, todavía como los seguidores de Moisés que le dijeron que le enseñara a Dios de manera manifiesta. Entonces está hablando de los judíos. El contexto está hablando de los judíos. Entonces les agarró un rayo por sus injusticias. Después tomaron el becerro tras haberles llegado las evidencias. Aún lo perdonamos y dimos a Moisés una autoridad manifiesta. 154. Y alzamos sobre ellos la montaña por su pacto y les dijimos, entrad por la puerta mostrando respeto. Y dijimos, no sobrepasar el sábado. Y tomamos de ellos un pacto sólido. El sábado es el sábado, la prohibición que hay, que mandó Dios a los judíos. Entonces, por haber roto el pacto y encubierto los versículos de Dios, y matado a los enviados sin derecho, y por su proclamación de nuestros corazones están envueltos, están cerrados, Dios ha sellado sus corazones por su encubrimiento. O sea, por todas esas cosas que ellos han hecho, Dios ha sellado sus corazones, dice el texto coránico. Por lo tanto, no creen excepto pocos. Bien, seguimos. Versículo 156. Y por haber rechazado y dicho a María una maledicencia enorme.
sea, Dios ha sellado sus corazones por todas esas cosas que hicieron, y después también y por haber rechazado y dicho a María una maledicencia enorme. Ahora llegamos al el versículo crítico. 157. Y por su proclamación de, o sea, Dios ha sellado sus corazones por esas cosas, por haber dicho a María cosa que no es real, y también por su proclamación de, ciertamente hemos matado al enviado Jesús el Mesías, hijo de María, pero no le mataron ni le colgaron. No sé si han podido ver la diferencia, el contexto. ¿De qué está hablando el versículo? ¿De qué están hablando? De que los judíos no mataron a Jesús ni le colgaron. La palabra que se utiliza es sálava, no es crucifixión. La palabra sálava también se utiliza en el Corán en otros contextos y no es crucifixión. En tiempos de David y en otros tiempos no existía todavía la crucifixión y utiliza el mismo versículo. En primer lugar, la traducción ya es incorrecta porque ponen crucificado, y en segundo lugar, el versículo no está hablando de que Jesús no fue crucificado. El versículo está hablando de que los judíos no le mataron ni le colgaron. De hecho, no fueron los judíos quienes mataron y le crucificaron a Jesús, que fueron los romanos. Pero el versículo no está diciendo que los romanos no le crucificaron. ¿Se pueden imaginar una creencia, una cosa que contradice lo que enseñan los supuestos sabios, diciendo que a Jesús no le crucificaron, basándose en un versículo que no quiere decir lo mismo? Imagínense qué cosas más hay, estos comentarios hacen para que las personas no comprendan. Y eso es una separación enorme, inexistente, creado posteriormente, que no permite a las personas ver la realidad. Y 2.000 millones de personas, que es el mundo musulmán, no cree en que Jesús fue crucificado, que es un hecho histórico, porque no entienden este versículo. Increíble, increíble. Los versículos no dicen, y después, pero sin embargo se sospechó de ellos. Shubbiha lehum, se sospechó de ellos. No es que en su lugar pusieron otra persona, estas cosas que inventan y lo enseñan como si fuera la palabra que hay en el Corán. No existe. No existe tal separación dogmática en el Corán. El Corán no contradice con la historia. Espero que esto les haya abierto su pensamiento. Por favor, compartan esta información. Da igual que seáis cristianos o da igual que seáis musulmanes, compartan esta información con vuestros amigos, con vuestros familiares. Si sois musulmanes, decir a vuestros familiares, decir, oye, mirad, aquí nos habían enseñado de que a Jesús no le habían crucificado, pero es que los versículos no están diciendo eso. Los versículos están diciendo que no fueron los judíos quienes mataron a Jesús. El versículo no está hablando de la crucifixión de Jesús. Está hablando de que los judíos no son culpables de su matanza y crucifixión. Increíble. Bien. Existe otro verso que habla acerca del martirio de Jesús, porque si es que han matado a Jesús, es un martirio. Una persona que muere por Dios es un mártir, tanto en el cristianismo como en el islam. Es un mártir. La respuesta es, sí existe, pero gracias a las nubes que ponen ante las personas cuando leen el Corán, pues no pueden ver eso. El versículo, capítulo 5, versículo 117. Voy a leer primero la traducción tradicional
para que vean por qué no se entiende el Corán, y después vamos a ver la traducción literal. Solo les dije lo que me ordenaste que les dijese. Aquí el contexto es que Dios, en el más allá, pregunta a Jesús qué fue hecho cuando Él estaba en el mundo. Entonces Jesús contesta a Dios, dice, solamente les dije lo que tú me ordenaste. ¿Y qué es? Venerad a Dios, mi Señor y vuestro Señor. Y después, aquí está la palabra crítica. Fui testigo mientras permanecía entre ellos. Testigo es la palabra que ellos utilizan. Vamos a ver qué dice el versículo. Vamos a ver la traducción literal. No les he dicho nada excepto lo que me has ordenado, que es, servid a Dios, a mi Señor y vuestro Señor. Y he sido mártir para ellos. Kuntu alayhim shahida. La palabra shahid, tanto en los diccionarios de hoy en día actuales, como en los diccionarios diacrónicos lingüísticos de la lengua árabe, significa mártir. Sin embargo, sí, ¿por qué es entonces testigo? Porque la palabra shahid, con una elif de más, a las personas que no saben el árabe quizás no van a entender lo que digo, pero la palabra shahid tiene una elif que alarga la primera sílaba. Shahid. Pero el verso que utiliza aquí es shahid, que significa mártir. Kuntu alayhim shahid significa he sido mártir para ellos, que es exactamente lo que dice la creencia cristiana. Fue matado, fue mártir por nosotros. Y eso es también lo que dice el Corán. Espero que esto abra muchas puertas en estos días que estamos viviendo, que haga posible una unificación realmente teológica, que no hayan diferencias de creencia, diferencias inexistentes. Espero que esto haya roto un castillo enorme que separa a los musulmanes de la verdad, de un hecho histórico, un hecho que existe en el Corán, pero que no son capaces de ver, pues gracias a todos los comentarios y los comentarios de los comentarios que se han añadido después, pero que no tienen lugar en la verdad. Bueno, antes de acabar mi presentación, quisiera también hablar un poquitín de mi libro, que es Los Evangelios Evolutivos, que también creo que va a romper otra barrera muy grande existente entre el mundo cristiano y el Islam. Habla de la Trinidad, va a aportar mucha nueva información que probablemente o ciertamente creo que no hayan oído nunca ustedes, ya que fue una investigación que realicé, una investigación académica. De hecho, lo subtitulo El misterio escondido de 2000 años. Lo pueden encontrar en Amazon, está a la venta. Por favor, léanlo y díganme sus opiniones. Y creo que va a contribuir también en esta tarea de entender la religión y así tener paz sobre papel. Muy bien, nada más por hoy, y pues que estéis bien y que nos podamos ver, si Dios quiere, en la próxima grabación. Adiós.